Durante la década de los noventas y también la primera etapa de los 2000, el tema del secuestro se agudizó de una manera muy particular. Es cierto que es un ilícito que ya venía arrastrándose desde hace muchísimos años con diferentes caretas, pero particularmente en el ámbito mediático comenzaron a darse a conocer muchos casos que infundieron un enorme temor entre la sociedad, un terror incluso psicológico, y uno de los personajes que se convirtió en un emblema, un triste emblema de esa etapa fue Daniel Arismendi, el famoso mochaorejas como tal. Hace unos días se presentó una serie de televisión protagonizada por el gran Damián Alcázar y ahora se dará a conocer un documental en donde participan diversas voces expertas que nos ayudan a entender a este fenómeno, este personaje, este ilícito. Una de ellas, y a quien le agradezco muchísimo, como siempre, que nos tome la comunicación, es la del gran maestro Pepe Reveles, a quien saludo con muchísimo gusto. Pepe, de verdad, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Mucho gusto en saludarte y saludos a tu auditorio también, por favor. Gracias, maestro. Oye, yo comenzaría preguntándote, Daniel Arismendi, ¿cómo entendemos lo que pasaba alrededor de este hombre, exagente judicial? ¿Cómo entendemos ese negocio del secuestro? ¿Cómo lees esa etapa y cómo la adecuas en la actualidad? Mira, proliferaron los secuestros en esa época, sobre todo por personajes que nacieron en Morelos, no nada más Arismendi, sino otros apodados de la víbora y el viborón, que estuvieron también cometiendo secuestros. Y lo curioso es que habían sido policías anteriormente y después se convirtieron en delincuentes. Les pareció un negocio muy jugoso, tan importante que cuando capturan a Daniel Arismendi y a su hermano Aurelio, eh, les incautaron algo así como 40 millones de dólares de los rescates que habían obtenido en muchos secuestros. Hay quien atribuye a Daniel Arismendi hasta 200 secuestros, pero yo creo que es exagerada la cifra. Él, de memoria, él dio a conocer entre 21 y 23, con una memoria excepcional, porque los mencionó ante el Ministerio Público en orden alfabético, en orden, perdón, cronológico, de tal manera que dijo yo secuestré a fulano, al primero Eduardo Pineda, etcétera, etcétera, etcétera. El último secuestro que cometió fue el de un empresario, Raúl Nieto, en Querétaro, que se les murió durante la captura y después quisieron hacerlo aparecer como vivo para pedir el rescate de todas maneras, aunque estaba muerto. Le vendaron los ojos y acostado le pusieron el periódico del día, pues era lo que se acostumbraba para dar una prueba de vida, poner el periódico del día y querían cobrar el rescate. No lo lograron, pero eso ocurrió 2 semanas antes de su captura de Arismendi en agosto de 1998. Se hizo muy famoso porque le cortaban los apéndices auriculares a sus víctimas, mutiló a 18, mató a 6, eh, porque aún muertos quería cobrar los rescates. Y entonces se hizo muy famoso. Me recuerdo que eh, yo con el hombre que más trabajó estos secuestros desde el punto de vista de las víctimas fue el abogado Max Morales Martínez, que él me transmitía este tipo de negociaciones y la primera ocasión en que se dio a conocer al público estas llamadas de extorsión por el secuestro, la pedida de rescate con la voz de Daniel Arismendi, las transmitimos con Ricardo Rocha en Televisa. Entonces, digamos, impactó muchísimo a la opinión pública, ¿no? Sobre todo porque eran muy crueles estas peticiones, eran muy amenazantes, porque amenazaban con secuestrar a más integrantes de las familias
y así fue como se dio a conocer este caso justamente a finales de los 90. Oye, Pepe, el secuestro, digo, tiene una larga data en nuestra historia, pero ¿por qué golpeó tanto, particularmente este caso de Arizmendi, de Caletri, de toda esa época? México no estaba acostumbrado a esos niveles de violencia, la impunidad que lo rodeó en un momento dado. ¿Por qué golpeó tanto a la sociedad mexicana, más allá de la obviedad, claro, de lo que significa un secuestro? Sí, por supuesto, la falta de solución de los casos eh, fue un aliciente, vamos a decir, para las bandas que se dedicaron a este crimen. El crimen que es calificado como el más espantoso en la medida en que se tiene secuestrado no solo a una persona, sino a toda la familia, se tiene secuestrada. Mientras no se resuelve el caso, hay un castigo que está recibiendo la familia entera, ¿no? Entonces, creo que era muy, digamos, productivo desde el punto de vista del dinero. Te repito, cuando se le encuentran los millones que tenía guardados en el estado de Morelos, este, Arismendi, estamos hablando de casi 40 millones de dólares, con el tema de que las familias que incluso demostraban haber sido secuestradas, la PGR no les devolvía el dinero, se los retuvo durante muchos años, que estuvieron peleándolo justamente a través de este abogado Más Morales Martínez, y incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación después también tuvo ese dinero en sus manos y lo guardó en cuentas bancarias sin entregárselos a las víctimas hasta después de algunos años de que se esforzaron porque pues fueran restituidos los dineros, también centenarios, pues, entregaban a veces centenarios de oro para, como parte de los rescates que recibió Daniel Arizmendi. Era cosa, mi querido Pepe, tú con toda la expertise que tienes, policías, en pocas palabras, secuestrando, o de una forma estaba la policía, ¿no? O sea, o eran exagentes, o eran policías, pero, caray, a ese nivel de putrefacción, literalmente. Sí, tenían primero el origen policial y seguramente tenían la cobertura, la impunidad que les proporcionaba el que los policías no los buscaran y no los encontraran, ¿no? Eh, Tuvo que hacerse muy mediático el tema para que la autoridad se interesara en, en solucionar estos secuestros que dañaron muchísimo a la sociedad. Justamente uno de los temas que se abordó cuando una de las víctimas de secuestro fue un joven que fue, apareció, fue secuestrado en la central de Abastos, era de la empresa Bananava, Nava Ricaño, era su apellido, fue encontrado muerto, y apareció en la portada de la revista Alarma de aquellas épocas, ¿no? Y no se descubrió sino hasta 6 meses después que había sido enviado a una fosa común. Y eso hirió mucho a la sociedad porque precisamente se fundó una organización que se llamó Alto el Secuestro. Entonces, todo esto ocurría con el candidato eh, Labastida a la presidencia de la República por parte del PRI y que tuvo como oradora a la madre de este joven que fue
secuestrado cuando regresaba de Acapulco a la central de abastos, en donde sus padres tenían este negocio, ¿no? Entonces, sí, fue muy, repercutió mucho en la sociedad este tipo de crimen, ¿no? Pues repito, el más cobarde porque tenía como víctimas a todas las familias, a toda la familia cada vez que ocurría un secuestro. ¿Complicidad policíaca, Pepe, o eran los jefes del negocio y tenían a los secuestradores trabajando para ellos? Yo sé que es muy particular, pero ¿qué tanto estaban metidos realmente? Sobre todo te lo pregunto con lo que vino después, ya en la época de Genaro García Luna en la AFI, en donde participaban activamente desde el poder secuestrando. Ah, sí, bueno, este crimen no se interrumpió por la captura de Arismendi ni de Andrés Caletri, ¿no? Sino que siguió eh, cometiéndose en nuestro país y como tú dices, ¿no? Ya en temas más cercanos, en tiempos de Genaro García Luna, que fue fundador de la AFI, fue director primero de la AFI, y la fundó él y luego él la deshizo, y después fue secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón. Pues ya se dio el caso, por ejemplo, de las presuntas víctimas de, de Israel Vallarta y Florence Cassés, ¿no? Que resultaron inocentes ambos. Florence fue liberada en 2013, en enero de 2013, por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. E Israel Vallarta permaneció casi 20 años sin sentencia, acusado de secuestrar a tres personas que al final resultó falso esa acusación. No se demostró jamás y él ahora está libre porque una jueza le concedió la libertad plena sin ningún cargo porque nunca cometió ese secuestro. Fueron más bien shows mediáticos que servían para los fines políticos del presidente Calderón en aquella época a través de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que está preso, pero porque eh, torturó a víctimas, no de secuestro, a las víctimas acusadas de secuestro. Entonces se hizo un tema mediático que sirvió para acusar a inocentes y meter en la cárcel a personas que no habían cometido este crimen, pero que se les acusó mediáticamente. Y repito, casi 20 años sin sentencia, Israel Vallarta. Claro. Oye, retomando ese punto de, como tal, de Daniel Arismendi, los medios, ¿cómo viste a los medios de esa época? Tú estabas, como bien lo señalas, involucrado en trabajo de investigación, seguimiento. ¿Cómo viste el tratamiento que se le dio a un caso particular como el de Arismendi? Bueno, provocó mucho escándalo, hubo mucha repercusión en los medios, pero eso no contribuía a que se le buscara por parte de la autoridad. No se veía que el gobierno a través de sus agencias policíacas estuviera buscando la solución del tema. Al final sí fue capturado y como siempre fue a través de un pitazo que recibió la autoridad, particularmente el comandante Pliego, que fue el que lo capturó. Yo conocí al comandante Pliego, que después estuvo también en la cárcel, pero él acusado de otras cosas, ¿no? Que no tenía nada que ver con el secuestro y murió de cáncer estaba en prisión y lo dejaron salir pues nada más para morir, porque lo involucraron en otros temas que fueron muy mediáticos también, y resultó inocente Pliego, pero murió en cuanto salió de la cárcel. Entonces, todo esto
en el transcurso de los años estuvo pegando muchísimo a la sociedad. Te repito, se funda una organización alto al secuestro. Se funda en términos de la candidatura presidencial de la Bastida, que no ganó. Fue cuando perdió justamente con Vicente Fox. Entonces, pues estamos hablando de que entonces el secuestro era un tema con mucha repercusión mediática que influía incluso en las campañas políticas, porque todo el mundo prometía solucionar el tema y también aumentar las penas, eh, porque eran eso redituaba políticamente. Por ejemplo, a Arismendi se le condenó a casi 400 años de prisión, acumulando todas las acusaciones, 390 y tantos años, que pues no han permitido que salga de prisión. Recientemente una jueza le dio la libertad por uno de los secuestros, pero sigue preso por los demás, ¿no? Se, se temía que fuera liberado, pero no va a salir de la cárcel. Este hombre no va a salir de la cárcel jamás. Ya lleva 27 años, si no me equivoco, del 98 en adelante, y seguramente morirá en la cárcel. Mi querido y admirado Pepe Rebeles, José Rebeles, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, querido. Muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Jesús, estoy a tus órdenes siempre.